identificar quién se oxida, quién se reduce, oxidante y reductor, y les puse su respuesta ahí, les subí sus diapositivas el viernes. Sobre lo que vamos a revisar ahorita es este es teórico. O sea, lo que vamos a revisar no son ejercicios que tengan que ver con alguna resolución. La siguiente semana sí. Uh-huh. La siguiente semana sí revisamos cuestiones de cálculos. Ahorita no, ahorita vamos a ver solamente cuestiones teóricas que tienen que ver con las propiedades físicas y químicas del agua. No hay tarea de este tema que vamos a checar, entonces ahora sí revisan lo que les habilite yo sobre la nomenclatura para que lo chequen con calma. Bueno. ¿Qué del agua? En sus videos, ustedes revisaron la problemática que conlleva la, la obtención y la distribución del agua, ¿no? A nivel social aquí en la zona en la que vivimos. Entonces, eh, sabemos que pues este líquido es vital para procesos biológicos, para la vida indispensablemente, pero también muy importante en cuestiones sociales, ¿no? Para nosotros como humanidad. Y sabemos eh, de la importancia del líquido, porque biológicamente pues lleva a cabo o forma parte pues, de muchos procesos. Entonces vamos a revisar cuáles son las propiedades físicas, cuáles son las propiedades químicas del agua, es decir, qué tiene la molécula o qué es lo que hace la molécula que se vuelve tan importante, ¿no? Esta parte de disoluciones, vamos a ver cómo se disuelve una sustancia en el agua para formar este tipo de mezclas homogéneas. Y ya lo que tenga que ver con concentraciones, por ejemplo, si te vas a hacer un cafecito, tú, de acuerdo a tu percepción, sabes si ese cafecito está bien, está diluido o está concentrado, ¿no? La concentración de las disoluciones las podemos medir de manera empírica y eso es personal por la percepción, pero también podemos hacer la determinación o la concentración matemática a través de hay varias, ¿no? O sea, hay varios cálculos. Nosotros vamos a revisar por ciento, composición porcentual, y vamos a revisar molaridad con respecto a la cantidad de sustancia disuelta una en otra. Pero los cálculos son para la siguiente semana. ¿Qué tenemos que reconocer de nuestra molécula del agua? Dentro de sus propiedades químicas, nosotros tenemos que identificar su estructura. Todos sabemos y desde muy temprana edad, todos reconocemos nuestra molécula del agua. Sabemos que H2O es la fórmula de este compuesto, ¿no? Identificamos 2 hidrógenos, 1 oxígeno en esa conformación y esto que tenemos aquí es una estructura molecular, es decir, cómo se encuentra la molécula de manera tridimensional en el espacio. El agua, la molécula del agua no es como si estuviera el oxígeno con sus bracitos. Ay, bueno, me quedó. Lo que no quiero es que quede chuequecito. La molécula del agua no es como que el oxígeno se encontrara en medio y tuviera sus bracitos, ¿no? Así, de hidrógenos. No es así, no es una molécula lineal. Hay moléculas lineales en química, sí, muchas. El agua no es una de ellas. Y debido a que no es lineal y a que tiene esta forma o esta estructura como de triangulito, que no es específicamente un triangulito, sino un tetraedro, así, se puede observar. Debido a esta conformación que tiene, es lo que hace que tenga propiedades tan importantes que otros líquidos no tienen, aunque sea una molécula tan pequeñita. Ahorita vamos a ver por qué esta conformación de triangulito. Bueno, esta molécula, para que se forme una molécula de agua, se requiere de un enlace covalente polar. Nos falta revisar enlaces químicos, pero creo que todos de manera general identificamos que tenemos 3 tipos de enlace. Iónico, covalente y metálico, ¿no? Tenemos esos 3 tipos de enlace, pero también
Y eso, el enlace se da entre un átomo con otros para formar un compuesto. Pero también hay algo que se llaman fuerzas intermoleculares. Es decir, entre las moléculas también va a haber fuerzas de atracción. Y por supuesto tienen un nombre en específico. Nuestra molécula de agua se une por un enlace covalente. De una vez vamos revisando. Covalente significa compartir y un enlace covalente se da entre no metales. Acá tenemos oxígenos y tenemos hidrógenos, ¿no? Entonces son no metales. La covalencia puede ser polar, no polar, coordinada o múltiple. Esta es una covalencia polar. Luego vamos a ver qué características tienen los enlaces. Las moléculas del agua reaccionan con los ácidos y reaccionan violentamente. Y cuando decimos violentamente, es muy violentamente. Si nosotros tuviéramos acá un vasito con ácido, vamos a poner acá ácido clorhídrico, tuviéramos un vasito con ácido y le quisiéramos agregar agua, y le quisiéramos agregar acá unas gotitas de agua, la reacción que va a haber una vez que el agua caiga y entre aquí en contacto con el ácido, va a ser una reacción muy violenta, por lo tanto, al entrar en contacto puede hacer un tipo de explosión, es decir, que acá ocurra un choque tan fuerte que provoque que los dos líquidos salgan expulsados. El problema aquí es que el ácido te caiga en tu carita o que caiga en tu cuerpo, ¿no? Porque sale violentamente. No sé si, híjole, no es que, bueno, no sé, en la secundaria si alguien, por ejemplo, llevó laboratorio o entraba al laboratorio, a prácticas de laboratorio, no lo sé. Y bueno, no hemos tenido la oportunidad aquí en la prepa de que ustedes estén en los laboratorios, pero cuando calentamos un tubo de ensayo, por ejemplo, lo ponemos en el mechero y empieza a hervir, a veces no nada más hierve y así poquito como cuando ponemos el agua para el café. No, aumenta tanto la temperatura que se puede explotar así, o sea que el agua puede expulsarse. Entonces, algo así ocurriría aquí cuando estos dos entran en contacto. Entonces, esta reacción es exotérmica, es decir, va a desprender calor. Cuando estos entran en contacto, esta reacción tan fuerte genera calor. Y es por eso que puede salir expulsado los dos líquidos cuando entran en contacto. Entonces hay algo que decimos, que es no le des de beber al ácido. Al ácido no le des agua, porque puede ocurrir ese choque tan violento. Y el recipiente en el que se encuentra aquí contenido se calienta. Si este ácido es súper concentrado, se va a calentar mucho, mucho que te puede quemar. Ahora, pero tú necesitas diluir el ácido, tú necesitas que no esté tan concentrado. Entonces, lo correcto es que tener un vasito con agua y entonces a este vasito con agua agregar el ácido, pero no hacerlo así de forma tan directa, sino que tener nuestro vasito inclinado, aquí está el agua, tener nuestro vasito inclinado y el ácido hacer que se resbale por las paredes, que se venga aquí despacito, despacito por las paredes, ajá, así, despacito, despacito, cuando entre en contacto con el agua, no va a provocar esto. Va a reaccionar, claro que va a reaccionar y hasta podemos ver hasta como si estuviera, como cuando agregas una pastilla efervescente que salen hasta burbujitas, ¿no? Así, lo podemos ver y se va a calentar. Va a haber calentamiento porque están en contacto el ácido con el agua y es una reacción que libera calor. Pero el hacerlo de esta manera, al contrario, y con mucho cuidado, de todos modos aquí, aunque agregues el ácido el agua por las paredes, esta reacción es violenta, ¿eh? Entonces, lo recomendable es hacer la acción contraria. Entran en contacto, se mezclan, se diluye el ácido, tu recipiente se va a calentar, porque es una reacción que genera calor, pero el choque entre las dos sustancias es menos agresivo si se hace al contrario. Por eso al ácido no se le da de beber, no le damos agüita al ácido. La molécula del agua es
anfotérica. ¿Esto qué significa? Que si la molécula del agua entra en contacto con sustancias ácidas, el agua se comporta como ácido. Que si la sustancia del agua entra en contacto con bases, la sustancia se comporta como base. ¿Qué es una base? Pues es una sustancia con características completamente diferentes al ácido. Por ejemplo, ácido, jugo de limón, ¿no? En el limón tenemos ácido. Base, el detergente, ¿no? Ácido, el vinagre. Base, el desodorante. Ácido, el refresco, las naranjas, la piña, ¿no? Bases, el jabón de manos, el limpiador del piso, el limpiador de vidrios. Van a ser sustancias que tienen características muy, muy contrarias. Unas son ácidas y las otras son amargas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el agua, cuando entra en contacto con una, se comporta de esa manera. Cuando es cuando se entra en contacto con las bases, se comporta como base. Eso significa que sea anfotérica. No todas las sustancias químicas son anfotéricas. El agua tiene esa característica. Ahora, algo muy importante es que eh, algo muy importante es que estas moléculas, cuando están cerca, forman puentes de hidrógeno. ¿Se acuerdan que les decía que unas cosas son los tipos de enlace y otra cosa son las fuerzas que unen a las moléculas, ¿va? Entonces, esta es una molécula de agua. Lo que está pasando entre el oxígeno y el hidrógeno es un enlace. Lo que pasa entre el oxígeno y el hidrógeno es un enlace. Pero si por acá tengo cerca otra molécula, si por acá tengo cerca otra molécula del agua, entre ellas va a haber una atracción. Si yo pongo por acá otra molécula del agua, entre ellas hay una atracción. ¿Sale? Vean, entre ellas se van a atraer. Y esa fuerza de atracción que las va a unir se llaman puentes de hidrógeno. Bueno, ¿por qué el agua tiene esta forma como de triangulito? Vean, el oxígeno está en la familia 6 y por lo tanto va a tener 6 electrones de valencia disponibles para formar enlaces. Ocupa uno con un hidrógeno y ocupa otro con otro hidrógeno. Y ahí se enlazan. Pero de esos 6 le quedan estos libres 4. ¿Por qué ponemos acá una línea para unir al oxígeno con los hidrógenos? Una línea significa un enlace sencillo. Un enlace sencillo está formado por un par de electrones. El par es uno del oxígeno, uno del hidrógeno. Por eso acá. Estos no quedaron enlazados, quedaron libres. Entonces están haciendo acá un tipo como de energía que lo que hace es, si nosotros vemos esta molécula plana de acá, los dos pares de electrones que tiene acá el oxígeno crean una fuerza de repulsión hacia estos hidrógenos, que si ustedes se fijan acá donde está la estructura de la molécula, acá, tienen una carga parcialmente positiva por haber compartido ese electrón para la unión. Entonces, esta carga ligeramente positiva que tienen es rechazada por esta carga negativa tan grandecita que le quedó al oxígeno por este par de electrones. Entonces, lo que hacen es empujar a los hidrógenos y no les queda otra más que hacerse para abajo como patitas. Pero, si recuerdan la carga del hidrógeno, que es parcialmente positiva, y cargas positivas cuando se encuentran cerca, ¿qué les pasa a las cargas positivas cuando se encuentran cerca? Cargas iguales se atraen. ¿Qué les pasa a las cargas iguales, chiquillos? ¿Se repelan? Se repelen. Ajá. Entonces, mi oxígeno, mi molécula del agua, pues tampoco puede quedar así, como con las patitas así, porque entre estos
va a haber una fuerza de rechazo por estas cargas positivas. Entonces, se alejan y se alejan con una distancia de un ángulo de 104.5 grados. Pero tampoco se puede ir hasta acá en medio porque esta fuerza de los oxígenos las están aventando para acá. Entonces, geométricamente, todas las moléculas en química tienen una distribución espacial que les puede dar una geometría. Son estructuras muy geométricas y tiene que ver por esta distribución de las cargas que va a permitir que haya como rechazo o atracción entre los átomos y puedan agarrar una configuración. ¿Sale? Bueno, ¿qué propiedades físicas podemos reconocer así rápidamente del agua? Que se encuentra en los tres estados de agregación. En nuestro planeta sabemos que este, la podemos encontrar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. El agua regula la temperatura del planeta. Nuestro planeta no se congela y nuestro planeta no se quema porque el agua ayuda a regular la temperatura. ¿De qué manera? En el día, todos los espacios que tienen agua, por ejemplo, los ríos, los mares, los lagos, todo donde hay agua, captan la energía del sol. Toda la energía que llega a nuestro planeta por el sol, el agua la captura y en la noche la libera. Ajá. De esa manera, los días no son tan calurosos y las noches no son tan frías. Por supuesto que hay zonas geográficamente dispuestas en donde las temperaturas van a ser más extremas, ¿no? Pero hablando de manera general, el agua ayuda a regular la temperatura de las zonas. El agua facilita la respiración. En el aire tenemos vapor de agua. Ese vapor de agua permite que nosotros al respirar, mantengamos hidratada nuestra fosa nasal, que las narinas estén hidratadas y no se resequen cuando el aire pasa por ellas, porque tienen vaporcito de agua. El agua pura no conduce electricidad. Entonces, ¿por qué hay en las películas cuando están en la bañera y se les cae la secadora o se les cae la grabadora, se electrocutan? Si el agua no pura no conduce electricidad. Porque si se está bañando ya tiene sal, porque el agua con sal sí conduce la electricidad. Ok, el agua con sal sí conduce la electricidad y los jabones que son las bases, ya ven que decíamos ácidos y bases, los jabones cuando se disuelven en agua le pasa lo que le pasa a las sustancias iónicas, que al separarse las sustancias, unas quedan con carga positiva y otras quedan con carga negativa, es decir, forman iones. A los iones también les podemos llamar electrolitos y estos sí son capaces de conducir la electricidad, pero en estado puro, puro, el agua no conduce. Lo que ayuda a conducir son las sales. Ahora, ya sabemos que el agua es indispensable para los seres vivos y como dirían nuestros biólogos, depende de la especie, la cantidad de agua que se va a requerir para el organismo y sus procesos vitales, ¿no? Entonces, veamos, en nosotros necesitamos aproximadamente pues un 70%. Bueno, más bien estamos constituidos por un 70% de agua, pero pues hay organismos como este que tiene o que requiere para su constitución un 95% de agua, ¿no? Entonces, dependiendo, las necesidades van a ser diferentes, pero todos la necesitan. En nuestro propio organismo, además de que es parte de nuestra constitución completa, los órganos tienen un alto porcentaje también en su composición de contenido de agua. El cerebro tiene un 83% y por eso es muy bueno que cuando tú estás estudiando algo, cuando tú estás queriendo aprender algo, mientras digamos que tu cerebro está en actividad, es recomendable que tú tengas un vasito con agua cerca de ti y constantemente te estés hidratando. El que el cerebro esté bien hidratado va a permitir que haya mejor sinapsis neuronal y que tu aprendizaje en ese momento sea más efectivo. Los ojitos vean un 95% de agua, sabemos cuánta humedad hay en el ojito y que debe de permanecer lubricado todo el tiempo. Entre hombres y mujeres, vean aquí en el hombre hay un poquito de porcentaje más en la constitución, obviamente porque hay más masa muscular. Podemos verlos aquí a la misma altura, pero la complexión, si la vemos un poquitito más robusta de este lado, obviamente más masa muscular se requiere un poquito de más agua. Bueno,
Entre otras propiedades importantes del agua, esta es muy especial, importante para todo el reino vegetal y obviamente también para nosotros, ¿eh? O sea, en el flujo en nuestras venas, por ejemplo, en, mm, toda esta parte donde tenga que haber un transporte de agua. El agua tiene la propiedad de capilaridad. Este es un fenómeno en donde el agua puede subir por tubos muy estrechos. Cuando decimos capilar, a lo mejor nos imaginamos un cabellito, ¿no? Así un tubito muy, muy delgadito. Si nosotros colocamos un tubo súper delgadito, no un popote, tiene que ser más delgadito que un popote. Si ponemos un tubito capilar cerca del agua, el agua se va a subir por ese tubito, sin que nadie le succione el agua como, como si fuera un popotito para que suba. Ajá. El, el, el tubito capilar se va a llenar de agua. Ajá, se llena, se llena, se llena, se llena, se llena. ¿Cómo lo hace? Las moléculas del agua cuando se encuentren en ese tubo, ujú, van a adherirse a las paredes del tubo, ajá, van a adherirse y van a subir, 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 hasta que llenen ese tubito capilar. Esta característica es muy importante en la cuestión del reino vegetal, porque de esa manera las plantas van a poder obtener el agua que necesitan. ¿Cuáles serían esos tubos capilares o esos tubos muy estrechos que tenga la planta? Las raíces. Entonces, aunque nosotros reguemos nuestras plantitas por acá arriba y les estemos dando un baño en las hojas, las ramas y el tronquito, pues no hay ningún espacio en todas estas regiones en donde el agua se pueda filtrar. Tiene que entrar forzosamente por las raíces. Entonces ya regamos aquí la tierra, agregamos el agüita a la tierra y por capilaridad, es decir, de abajo hacia arriba en contra de lo que sería nuestro eh, gradiente de gravedad, el agua sube y se distribuye a lo largo de toda la plantita. Ujú. Entonces, este es un proceso muy importante que hace el agua. Algunos otros líquidos lo pueden hacer. El agua es de nuestras moléculas más importantes. No todos los líquidos, obviamente, tienen esta característica de subir. Otra eh, propiedad muy importante que tiene es la de la tensión superficial. El agua cuando se encuentra concentrada en un espacio, ujú, eh, forma en la parte superior de donde se encuentre contenida una especie de membrana elástica, como dice por acá. Y esa membrana elástica es provocada por la presión ejercida por el aire, ujú, aquí, de donde se encuentra contenida, más la presión ejercida por las moléculas que se encuentren aquí, aquí hasta más arribita. Como que todas las moléculas acá se empiezan a agarrar. Esa fuerza, ¿se acuerdan de esa fuerza que las mantenía unidas? Acá arriba se agarran mucho más fuerte con esa fuerza y forman esta capita o esta especie de membrana elástica que da estas características. Vean este insectito. Este insectito está posado sobre agua y acá vemos cómo se le hunden sus patitas. Bueno, sí, se le hunden sus patitas, pero no se va para abajo. Queda como en un brincolín, ¿no? Tú pisas un brincolín, es una pieza elástica. Puedes ver cómo se sume tu piecito o cómo se sumen tus manos y pones tus manos, pero no se rompe, no te vas para abajo. Entonces, esa capita que se formó aquí, aquí en esta parte superior, acá, actúa como un elástico. Y entonces, pequeños insectitos o pequeñas especies que no sean tan pesadas, van a posarse sobre el agua y nada más va a parecer como que se hunde, pero pueden incluso caminar, ¿no? Eh, esa misma característica, vean esa misma característica aquí toda la superficie de la gotita se está formando esa membrana y por eso se forma la gotita. Ujú. Eso permite que se forme la gotita y que, por ejemplo, esta hormiguita pueda ir empujando esa gotita con agua. Mientras no haya nada que rompa la tensión,
el agua va a permanecer en esa gotita y va a poder moverse como pelotita. Ustedes en su casa pueden hacer este experimentito rápido de colocar en un vaso agua, a lo más al tope que se pueda sin que se derrame y colocar un clip. Pero a la hora de colocarlo, no lo quieran colocar así de manera vertical porque rompes la membrana. Lo ponen así acostadito. Así acostadito lo acercan al vasito. Si acá está el vasito, lo acercan y lo empujan. Despacito, despacito lo empujan. Digamos que ya lo ponen acostadito y lo empujan. Si no rompen la tensión, el clip se debe de quedar posado en su vasito. Es más, puede quedar acá en medio del vasito. Y se puede quedar todo el día si ustedes quieren. Si nada rompe la tensión, el clip no se va a hundir. Lo pueden hacer con un clip, con un pasador, con un segurito, con algo que no sea tan pesado y que veamos que se quede posado. Y vean cómo se hunde. Se hunde esa capita o membrana elástica que se está formando. También pueden hacerlo de la siguiente manera. En una moneda pueden ir agregando gotas y gotas y gotas de agua, ¿vale? Y si pueden ver aquí se nota toda la orillita, se nota esa membrana elástica. Por eso el agua no se derrama para los lados, porque hay una membrana que está protegiendo todas las gotas. Ujú. Si le seguimos agregando, agregando, agregando y agregando y agregando, ¿esto se romperá y el agua se va a derramar por acá o no? ¿O se va a formar una gotota así gigante? ¿Qué opina? ¿No? Puede ser que se derrame, maestro. Se quede ahí la gota. Yo también Eh, opino de la gota. ¿Que se queda o que se derrama? Bueno, ya oí uno que se derrama y uno que se queda. Bueno, no se va a poder formar así una gototota gigante, porque obviamente va a haber gran cantidad de agua que el peso la va a vencer y se va a derramar. Pero digamos que a lo mejor en esta moneda nos caben unas 100 gotas de agua, por decir, ¿eh? Ustedes hagan su experimento y depende del tamaño de la moneda. Pues si tienes una monedita de, de 50 centavos de las chiquititas como plateaditas, pues a lo mejor le caben unas 20, 40 gotas, no sé. Pero si tienes una de 10 pesos, pues le van a caber. Es un montón de gotas, ¿no? Porque llena todo el espacio. Pero si seguimos echando, 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 pues llega un momento en que se rompe la membrana porque el peso es más. Este insectito puede posar porque está muy delgadito, pero pues si viene un pájaro y se quiere parar aquí, pues se va a hundir, ¿no? Seguramente se hunde porque está más pesadito y rompe la membrana. Pero si ustedes hacen eso mismo con alcohol, desde la primer gota que tú pongas se derrama por toda la moneda así, ¿vale? Nunca se va, es más, puedes echar tus 50 gotas y todas las gotas se van a derramar. No se va a formar esa peliculita o esa capa que la mantiene que mantiene a las moléculas del agua como atrapadas, y que permite que no se despar. Si tú echas acetona, alcohol, vinagre, otro líquido, luego, luego se te va a derramar acá para todos lados. Em, cuando llueve o cuando está el rocío de la mañana, si ustedes tienen plantitas o están cerca del parque y logran ver telarañas, seguramente pueden ver cómo están las gotitas de agua adheridas a esta membrana que es pegajosita de la telaraña y formando esas gotitas bien redonditas así. Hay tensión alrededor y por eso se forman las gotas, o como acá. Vean cómo están las gotitas. ¿Por qué no se derrama esta gotita que está aquí colgando? Pues porque tiene eh, una determinada cantidad de gotas que hace que no se derrame. Pero si sigue cayendo más agua, pues seguramente se nos va a chorrear toda esta agua y se va a caer, ¿no? Pero mientras no haya mucha cantidad de masa, pues vean, permanece la gotita como bien fija, como bien firme. Eso se debe a esa película que se forma, que es la tensión superficial. Otra característica importante del agua es que la reconocemos como el disolvente universal, porque puede disolver una gran cantidad de sustancias.
Sin embargo, pues no disuelve, ya sabemos todas las sustancias. Ponemos aceite con agua y pues no se va a disolver jamás. Ujú. Entonces, por supuesto que hay muchas sustancias que no se solubilizan, pero aquellas que sí se solubilizan, incluso pueden acelerar la solubilidad o permitir que la solubilidad se lleve a cabo más rápido si hay algunos factores como la temperatura, la presión, el pH, etcétera. Ajá. No sé si ustedes saben, por ejemplo, que si van a hacer agüita de limón, si vas a hacer agüita de limón, ¿qué es lo que haces primero? ¿Endulzas el agua o le agregas el limón? Endulzar el agua Endulce el agua. Ajá, ¿por qué endulzarán primero el agua y luego le agregan el limón? para que el azúcar se disuelva. Para que el azúcar se pueda disolver más fácilmente. Ahorita vamos a ver qué pasaría si tú agregas primero el limón y luego quieres agregar el azúcar. Por supuesto que ahí el pH tiene que ver con la acidez o la basicidad de las sustancias y entre más ácida es una sustancia, pues es como un poquito más difícil que se lleve a cabo la solubilidad, pero ahorita vamos a ver más específicamente por qué es que es más recomendable endulzarla, porque si no, te puedes acabar tu medio kilo de azúcar ahí y nomás no ves que tu agua se endulce si antes le habías puesto el limón. Entonces, echen ojito acá cómo se encuentran agregadas o arregladas las moléculas en los diferentes estados de agregación. Ujú. Vean, este es líquido y los dos de en medio son sólidos y en el gas pues no tenemos un esquema, ¿no? Porque en realidad no hay esquema. Entonces, ¿en dónde hay más desorden o en dónde consideran ustedes que puede haber más desorden? ¿En el sólido, en el líquido o en el gas? En el gas. En el gas. Acá se ve más desorden, ¿no? Porque, bueno, incluso vemos que está el movimiento y todo. Entre el sólido y el líquido, ¿en dónde hay más desorden? ¿Líquido? En el líquido. Ujú, muy bien. Y ahora díganme ustedes, acá tenemos un vasito de agua con hielo. ¿Quién es más denso o más pesado? ¿El hielo o el agua? Más pesado, ¿el hielo o el agua? El agua. El agua. Por eso nuestro hielito flota, ¿no? Nuestro hielito flota. ¿A qué se debe esto? Vean ustedes. Bueno, ahorita vamos a poner en este vasito. Antes, ¿qué observan acá? Estas que tenemos acá, bueno, acá nuestras moléculas del agua están representadas de esta manera, ¿eh? La bolita del oxígeno con sus dos patitas del hidrógeno. La bolita del oxígeno con sus dos patitas del hidrógeno. Acá están nuestros triangulitos, ¿ya vieron? Acá están. Ujú. Y acá están también, acá en el líquido, acá están también. Aquí están, muy bonitas nuestras moléculas del agua. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se imaginan ustedes que hay en este hueco que está aquí? Acá donde estas moléculas están acomodaditas, ¿qué se imaginan que hay acá donde estoy coloreando de amarillo? ¿Qué creen ustedes que haya? Aquí. Lo que se les venga a la mente. ¿Qué se imaginan que pueda haber? No sé, magnetismo. ¿Aire? Aire. Y con respecto a magnetismo, a lo mejor eso tendría que ver con estas rayitas azules. Ajá, ahorita checamos eso. Pero en estos huecos, lo que hay es aire. ¿En dónde observan ustedes que hay más espacios con aire? ¿En el sólido o acá en el líquido? ¿En dónde hay más espacios con aire? ¿En dónde hay más espacios con aire? ¿O espacios más grandes con aire? ¿En el líquido o en el sólido? En el sólido. En el sólido. ¿Por qué?
¿Por qué ven que hay como más espacio para que haya aire? Porque todavía se puede comprimir más. ¿Algo más que lo comprimido? ¿Qué me pueden decir con respecto al arreglo de las moléculas? ¿Cómo están en un lado y cómo están en otro? Con el arreglo me refiero al acomodo. Que en el frío, mesa, como que las moléculas están más juntas o no están separadas, pero están en diferente como acomodo. Más juntas. A ver, voy a borrar acá donde le puse. Ay Dios, no quería yo borrar lo amarillo. Bueno, no importa, que se borre lo amarillo. Más juntas, pero por ejemplo acá estas están más juntas, vea, acá están más juntas. Y no, si hablamos de que estén juntas, vean, acá hay un montonzote de moléculas. Aquí hay dos bien pegaditas. Acá no están tan juntas, pero ¿cómo están? ¿Cómo están estas con respecto a estas? Están, bueno, encadenadas, se puede decir así. Ok, están como engarzaditas entre ellas, pero acá también están engarzaditas, miren, acá también se ven esos puntitos. Pero creo yo que, no me acuerdo del término ahorita, pero se supone que cuando las moléculas están más juntas, se supone que tienen menos, bueno, menos electrones, y cuando están más separadas tienen más posibilidades de hacer una reacción. Ok, híjole, es que ustedes bien profesionales me quieren encontrar como la respuesta bien científica. Más simple, muchachos, más simple. Están juntas, no tanto, porque aquí están más juntas. Hay esas fuerzas que las atraen y acá también están esas fuerzas que las atraen. No es que pierdan más electrones o ganen más electrones si están más juntas o más cerca, pero ustedes claramente me dijeron, aquí hay desorden, ¿sí o no? Aquí hay desorden. Aquí hay mucho más. Pero acá también vemos así, con esa palabra desorden. No, ahí están acomodadas. Aquí hay más orden. Aquí hay como un patrón, ¿no? Acá se puede seguir un patrón. No, aquí andan unas para arriba, unas para abajo, unas a la izquierda, unas a la derecha y como se les dé la gana, ¿no? Pero aquí hay un patrón que van siguiendo las moléculas. ¿Y ese patrón qué forma tiene? ¿Qué forma tiene ese patrón? ¿Hexagonal? Tiene un patrón hexagonal. Y cada que se empiezan a engarzar o a unir, lo van haciendo de acuerdo a ese hexágono. Lo podemos ver aquí abajito, ¿no? Acá podemos ver que van siguiendo ese patrón para acomodarse de una manera ordenada y geométrica, quedando un hexagonito. Eso no pasa aquí arriba, ¿o sí? ¿Por qué? Porque acá sí puede pasar y porque acá no. Donde hay estado líquido, se supone que hay mayor temperatura que en el estado sólido, o que el estado sólido se forma a partir de la disminución de la temperatura. Si empieza a disminuir la temperatura, empieza a disminuir el movimiento de las moléculas. Si disminuye quién sabe qué le hice. Si disminuye el movimiento de las moléculas, entonces estas ya no van a andar ahí como locas, y no les queda más que agruparse, que ordenarse. Cuando se van ordenando, vean, todo este espacio que quedó con aire. Entonces, ¿en dónde hay más moléculas así? Como lo pueden ver en este espacio, ¿en el líquido o en el sólido? ¿En dónde hay más moléculas? Acá le voy a borrar para que ustedes las vean y me digan, pues que ya entre tanto tiradero ya no veo. ¿En dónde hay más moléculas? ¿En el líquido o en el sólido? Las moléculas eran estas, la de bolita con dos patitas, bolita con dos patitas. ¿En dónde ven más?
Así, sin En el contarlas. líquido. En el líquido. Entonces, puede haber 80 moléculas en este líquido y van a estar ocupando este espacio, ¿no? En este mismo espacio, ay, bueno, acá está muy gordito, ¿no? Pero en este mismo espacio, suponiendo que es igual, estas moléculas del sólido, ¿también van a caber aquí 80 moléculas o van a caber más o van a caber menos? Si el espacio es el mismo. Es lo mismo, maestra, creo yo. También 80, pero vean, acá en el arreglo, acá me dijeron que hay menos y que aquí hay más. Entonces, en este mismo espacio, aquí seguramente nada más caben 50. ¿Por qué? Porque como se están ordenando de esta manera, siguiendo un patrón, pues digamos que como que se expanden, van a ocupar más volumen. Para tener a las 80, a lo mejor necesitaríamos un recipiente más grande para que quepan las 80. Entonces, este cubo de hielo que tenemos acá, este cubo de hielo tiene menos moléculas en un espacio comparado con el líquido y por eso flota. Y flota porque todos estos espacios que tiene acá no están ocupadas con aire. Y el aire, aunque también tiene una masa, pues tiene una masa menor que nuestras moléculas de acá. Entonces, por eso el hielo es menos denso, porque ocupa mayor espacio con menos moléculas que el agua líquida. Y en el caso de estos gases, pues obviamente la velocidad en la que se encuentran moviendo en un espacio es suficiente como para que si ese espacio está abierto, pues escapen, ¿no? Por eso los gases se difuminan muy fácilmente por el aire. Ahora, esas rayitas azules, ahora sí que me hablaban hace un rato, no sé de qué cosas, esas rayitas azules, ¿qué se imaginan ustedes que sean estas rayitas azules? ¿Por qué como que algo las está ahí jalando o no? ¿Qué puede ser esas rayitas azules? ¿Qué pueden ser? La fuerza electromagnética. Una fuerza. Una fuerza que no es como el enlace químico, ¿no? Pero es una fuerza, y les mencionaba yo hace un ratito, que la molécula tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Sean tan amables de observar estas dos y díganme cómo se forma el puente. ¿Cómo se forma un puente de hidrógeno? ¿Cómo ven ustedes que se forma? Entre 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. A ver, entre dos de hidrógeno y una de oxígeno, tenemos esto. Acá está una de hidrógeno, acá está una de hidrógeno, acá están 2 de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Dónde está el puente ahí? Entre 2 de oxígeno y 1 de hidrógeno, perdón. Entre dos revés. de oxígeno. A ver, acá está un oxígeno, acá está otro oxígeno y yo no veo nada entre ellas. Acá veo un oxígeno, acá veo otro oxígeno, pero entre los oxígenos no veo nada. A ver, sigan echando ojito. O véanlo en la otra figura de abajo. Estas que estoy encerrando con amarillito es una molécula de agua, ¿eh? H2O, H2O, H2O. ¿Dónde se da el puente? ¿Dónde hay puente? ¿Sí saben qué es Bond? James Bond. ¿Qué es Bond? Mis niños bilingües. Por eso dije literalmente. ¿Qué es Bond? Bueno, y si no saben Bond, esto de covalent bond, lo revisamos al principio. Es vínculo, ¿no, maestra? Enlace, enlace. Enlace covalente. Pero también ahí tienen el acordeón, ahí les está diciendo dónde está el puente. Nada más díganme ustedes, ¿cuál es el puente?
En los dos de hidrógeno, ¿no, maestra? En los dos de hidrógeno, o sea, aquí. No, sí. Ah. No, se supone, bueno, lo que estoy entendiendo es de que la molécula de hidrógeno tiene que encontrar una de oxígeno, pero en esa de oxígeno tiene que tener dos de hidrógeno y encontrar el enlace con otro de oxígeno. Ok, entonces no es entre dos hidrógenos. Vean, acá no, ¿no? Pero tú me estás diciendo que este hidrógeno tiene que encontrar que enlazarse, ¿con quién? Oxígeno. Con un oxígeno, pero de ella misma. Con el oxígeno de esta misma molécula, donde estaba el hidrógeno. No, ¿no? Sino con quién. Acá, este hidrógeno de esta molécula buscó al oxígeno de otra. Ajá. Y acá se dio el puente. ¿Ok? Entonces, este hidrógeno, vean, este hidrógeno, que es de otra molécula, o sea, de esta, también se fue a buscar ahí con quién, pero con otro oxígeno. Entonces, vayan viendo. ¿Se acuerdan que nuestros oxígenos tenían esa carga parcialmente negativa? Uh-huh. Los oxígenos y los hidrógenos tenían su carga parcialmente positiva. Entonces, la molécula del agua está actuando como un imán, como si tuviera una parte positiva y como si tuviera una parte negativa. A este tipo de moléculas que por su conformación tienen una parte positiva y una parte negativa, les llamamos dipolo. Y entonces empieza a haber una atracción entre cargas, pero no de una misma molécula, porque una misma molécula ya está enlazada. De hecho, la molécula es la que forma como el imán. La molécula es la que forma el imán, una parte positiva y una parte negativa. Y entonces, eso es lo que va a atraer a una molécula con otra. La parte positiva de una molécula, como me decía acá con el hidrógeno, va a buscar unirse con la parte negativa de otra. La parte positiva de una molécula va a buscar unirse con la parte negativa de otra. Va a haber como una atracción como con los imanes. La parte positiva va a traer a la parte negativa, la parte positiva, la parte negativa, y así se van a ir entrelazando o uniendo. Esas uniones o esas fuerzas que muy bien me mencionaron ustedes, esas fuerzas se denominan puentes de hidrógeno. Entonces, ahora chequen y acuérdense de su dipolo. Acuérdense de su dipolo. Acuérdense que hay una región positiva, y acuérdense que hay una región negativa, porque ahorita los voy a poner a echar ojo con otras moléculas. Cuando lo que decíamos sobre las disoluciones, por ejemplo, es que eran mezclas homogéneas en donde el agua permitía la solubilidad de las sustancias. Cuando encontramos una disolución, vamos a reconocer dos palabras importantes: disolvente, que va a ser aquella sustancia que se encuentre en mayor cantidad y es la que disuelve, y otra palabra que llamamos soluto. Soluto es el que se va a disolver. Entonces va a ser la sustancia que se encuentre en menor cantidad y la que se va a desintegrar. Cuando el agua forma disoluciones, pues entonces les llamamos disoluciones acuosas. Y era, por ejemplo, cuando les decía del cafecito. Si se van a hacer un cafecito y lo prueban, a lo mejor dicen, ay, guácala, tu café está bien fuerte, o tu café parece agua de calcetín, ni sabe a nada. Como que determinamos la concentración de la mezcla por nuestras percepciones. Pero si ya queremos ponernos muy exactos, ya dices tú, sí, es que a mis 200 mililitros de agua me gusta agregarle 50 gramos de café. Ay, pues por eso lo siento súper concentrado, ¿no? O a mis 200 mililitros de agua me gusta agregarle 5 gramos de café. Ay, pues con razón ni sabe, está bien diluido. Podemos hablar de concentración en cantidad y esa sería una concentración o determinación exacta
o podemos hablar de concentración empírica, diluido, saturado o sobresaturado. ¿De qué manera el agua disuelve? Échenle un ojo a eso y sean tan amables de decirme cómo se lleva a cabo este proceso que se llama solvatación. Díganme por qué el agua puede disolver a las sustancias. Aquí está esta molécula grandota que nosotros observamos acá, verde con amarilla, es mi molécula del cloruro de sodio, ¿no? Entonces ya sabemos que tenemos al cloruro de sodio, tenemos al cloruro de sodio, y este cloruro de sodio, cuando cuando se formó fue porque uno perdió sus electrones y porque el otro los ganó, ¿no? Las sustancias iónicas se caracterizan por la pérdida y ganancia de electrones. Entonces, cuéntenme acá que está la moleculota del agua que está acá, ajá, y el agua la tiene que deshacer. Aquí está el proceso. ¿Me pueden decir cómo la separa? ¿Cómo se da? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Este es un proceso y este es otro. ¿Qué es lo que hace el agua? Lo separa dependiendo si el átomo es negativo o positivo. Ok, muy bien. ¿De qué manera? Bueno, si es negativo, ¿cómo lo separa o cómo lo atrapa? Es Vean que, cómo por están ejemplo, dispuestas las moléculas del agua. ajá, es que, por ejemplo, en la imagen, primero, bueno, en la de la derecha donde está el cloro, los de hidrógeno están viendo hacia adentro, entonces sería ¿Por qué ven hacia adentro? para poderse unir al cloro. Ay, se me olvidó la carga. Es ¿Qué carga tiene el cloro? Acá la tienes grabada. negativa, creo que sería negativa. Entonces, todos los hidrógenos que están viendo para adentro, ¿qué carga van a Son tener? positivos. Perfecto. Todos mis hidrógenos, acuérdense que son positivos. Entonces aquí va a haber una atracción. Y entonces se van a pegar acá y los separan, se los llevan. ¿Qué pasa con el sodio? Bueno, pasaría lo mismo, el sodio es positivo y el oxígeno sería entonces negativo. Ya que actuaría como el imán y los atraen, ¿no? ¿Qué pasa y este es el proceso de solvatación, a partir de las cargas que tiene el agua que funciona como nuestro imancito, ¿se acuerdan? Ajá, va a atraer a las cargas contrarias de las moléculas que va a disolver. ¿Qué pasa cuando le agregamos más sal y ya no se puede disolver? ¿Por qué ya no se puede disolver si el agua la disuelve? Si el agua disuelve la sal, ¿por qué ya no la puede disolver si le seguimos agregando sal? Porque se va Y ya no hay A ver, señorita, si termina usted. porque va a ser un compuesto saturado y ya no va a poder el agua disolver esa sustancia ya que está saturada de la que ya puede disolver. Exactamente. Ya están ocupadas todas las moléculas de agua que estaban ahí dispuestas, ya están ocupadas porque provocaron este proceso de separar. Entonces, si están ocupadas, si están atrapando aquí al cloro, pues no lo pueden bueno, sí pueden soltarlo e ir a atrapar otro. ¿Cómo podrían si calentamos la sustancia? Si calentamos la sustancia, por ejemplo, pues va a provocar movimiento y entonces va a separar por acá y va a agarrar otra y la va a disolver, pero va a llegar un momento en que ya no pueda, que ya no haya la capacidad. Entonces, si ya no hay tantas moléculas, ajá, pues entonces puede provocarse que le sigas agregando más sal y ya no va a haber más moléculas dispuestas para disolver. Eso no significa que el agua no la disuelva, más bien ya no hay moléculas de agua para disolver. ¿Qué pasa? Muy bien, muchachos. ¿Qué pasa aquí? Acá no tenemos una molécula iónica, acá no tenemos una molécula que se disuelva en cargas positivas y en cargas negativas. Acá tenemos una molécula de azúcar. Y esta molécula de azúcar que nosotros vemos acá, esta molécula de azúcar,
que es toda la que está acá negrita, está unida a muchas otras moléculas de azúcar más. Acá ya se encuentra solita mi molécula de azúcar. ¿Qué fue lo que pasó? Acá, ¿qué pasó? Si no hay cargas positivas y negativas, léanle un segundo y díganme qué pasó ahí. ¿Cómo la separó? Por la evaporación del aire, ¿se puede decir que tiene aire? No, no. Porque tiene zonas que son parcialmente negativas. ¿Quién tiene zonas parcialmente negativas? El azúcar. Y esa sería como la parte negativa de una molécula. Y el agua, entonces, ¿qué parte de su molécula va a utilizar? La parte positiva, ¿no? Sería el Y hidrógeno. entonces, ¿qué va a formar? Y entonces, ¿qué va a formar? Fuente de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Ajá, va a formar puentes de hidrógeno. Y gracias a que están estos puentes de hidrógeno acá, pues ya no puede venir que otra molécula de azúcar y juntarse, y otra molécula de azúcar y juntarse. ¿Se acuerdan cómo estaba el agregadito acá? Vean, ¿se acuerdan acá cómo está el agregadito? Acá están como amontonaditas las verdes con las azules, ¿no? Y era lo que el agua le quería hacer, separar a las verdes de las azules. Acá el agua las quiere separar a ellas. Y entonces así lo logra. Pueden ver acá en la imagen. De este lado ya hizo un agregado con sus puentes de hidrógeno y separó. Y de este lado ya hizo otro agregado con los puentes de hidrógeno y las separó. Así ya no permite que las moléculas estén juntas. Ajá, ya no permiten que las moléculas estén juntas y se solubilicen. ¿Ok? Entonces, la siguiente semana ya hablaríamos de concentración, ya diríamos, a ver, si tenía yo 200 mililitros de agua y si eventual o en qué porcentaje se encontraba el azúcar, ¿no? Vamos a hacer cálculos de concentración a partir de la composición porcentual de las sustancias o de la cantidad para formar un 100% de una sustancia. ¿Dudas, chiquillos? ¿O todo bien? Todo bien, maestro. Todo bien. Todo bien, maestra, muchas gracias. Perfecto. Perfecto, muchachos. Pues cuídense mucho, ahí estoy pendiente de ustedes y nos conectamos la siguiente semana, ¿sale? Sí, maestro. Sí, maestra, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Va que va. Hasta luego, muchachones.